Bienvenido a un nuevo capítulo de mi podcast 2001 historias. Estos últimos días vivimos un cambio en la cabeza de la Iglesia Católica que alcanza aspectos que van más allá de la religión. El nuevo Papa, el ya antiguo cardenal Robert Francis Prevost, fue elegido tras la celebración del cónclave del Colegio Cardenalicio en la conocidísima y bellísima Capilla Sixtina el pasado 8 de mayo, para regocijo del pueblo de Roma que esperaba en masa en la plaza de San Pedro y ante la basílica del mismo nombre en el Vaticano, así como millones de personas que siguieron este hecho y que aclamaron al Papa a través de los distintos medios de comunicación por todo el mundo, y que elegía este nuevo Papa el nombre de León XIV, inspirándose en el último Papa que llevó este nombre, León XIII, que lo fue hace más de un siglo, cuando lideró a los católicos desde finales del siglo XIX hasta los primeros años del pasado siglo XX, queriendo llevar al primer nivel la defensa de los más desfavorecidos y en una época además inmersa en una imparable revolución industrial, además de estar a las puertas del surgimiento y establecimiento de movimientos políticos de inmenso calado en las sociedades de entonces y consiguientes, hasta llegar al día de hoy, cuando el capitalismo y el socialismo siguen imperando en unos u otros lugares de la Tierra. Muchos interrogantes ha despertado este nombre, con el que el nuevo Papa ha sido aclamado en sus últimas apariciones públicas, en diversas basílicas, donde ha querido rendir culto a la Madre de Dios, visitando la pasada semana, por un lado, la Basílica de la Virgen del Buen Consejo y de Santa María la Mayor, en la Ciudad Eterna, además del pasado domingo del Buen Pastor, donde se oyó rugir al pueblo de Dios al grito de Leone, Leone. Y es que este poderoso nombre es uno de los favoritos de los distintos papas de Roma, que como vemos lo han elegido hasta en 14 ocasiones a lo largo de los últimos 2000 años. Y hoy, 2001 historias quiere acercarte el perfil y biografía de todos los sucesores de San Pedro que han llevado este curioso nombre. En un antiguo capítulo dedicado a las invasiones sufridas por Roma, te acerqué la figura del primero de los pontífices que eligió a León como su nombre al ser elegido como cabeza de la Iglesia Católica de Roma, y se vio las caras con el conocidísimo antecesor del pueblo mongol, Atila, rey de los hunos, con el cual se reunió a las afueras de la capital italiana con la intención de parar su camino y evitar así que acabara con ella. Recordaremos qué pasó aquel día hace ya más de 1500 años. De la mano de 2001 historias le pondremos también cara y sobre todo historia a cada uno de estos 14 papas, y aprovechando que nuestro nuevo pontífice se definió como hijo agustino, hijo de San Agustín, vamos a conocer algo más a esta discreta orden religiosa fundada, discreta pero importante, orden religiosa fundada por el gran santo y doctor de la Iglesia San Agustín de Hipona. Yo tuve el honor de estudiar durante mi último año del ya desaparecido COU español en uno de los colegios dedicados a este gran santo en mi ciudad natal, Madrid, justo al lado del Santiago Bernabéu, después de varios años estudiando en un cercano colegio de dominicas. Y recuerdo el profundo impacto que me causó adentrarme entre los padres agustinos y lo mucho que me marcaron y formaron, no solo académicamente, sino humana y espiritualmente. Hoy de nuevo nos moveremos desde la actualidad hasta miles de años atrás. Así que coge todo lo que necesites, porque despegamos en este transbordador de espacio y de tiempo, ahora mismo. Comenzamos, por tanto, con nuestra lista de papas leones, con el primero de todos, León I, conocido como León I el Magno. Nacido en la Toscana italiana en el año 390 después de Cristo, fue el 45º pontífice de la Iglesia Católica, desde los años 440 hasta el año de su fallecimiento en el 461 de nuestra era. Este papa, doctor de la Iglesia y santo, es célebre por su firme defensa de la ortodoxia cristiana durante las disputas teológicas del siglo V, especialmente en el Concilio de Calcedonia, donde defendió la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Su carta, conocida como el Tomo de León, fue fundamental para la definición dogmática de la fe.
Además, como te dije al comienzo de este capítulo, ha pasado también a la historia por un evento histórico de primer nivel, y fue el haberse encontrado cara a cara con el temido rey de los hunos, Atila, en el año 452 de nuestra era, y que ya había arrasado y conquistado el norte de la actual Italia, logrando convencerlo el Papa Atila de no atacar Roma, acto que elevó enormemente el prestigio del Papa León I. Dice la tradición que los propios San Pedro y San Pablo aparecieron en el cielo detrás de su santidad para que el rey Huno los viera con actitud de reproche por lo que iba a cometer. Y eso, junto a la gran capacidad de persuasión de León I, fue lo que hizo que Atila cambiara sus planes de conquista sobre la ciudad de Roma. Unos años más tarde, en el 455, en una situación similar, el pueblo germánico de los vándalos, liderados por Gensérico, saquearon Roma, pero este mismo papa consiguió que se respetara la vida de sus habitantes y que no fuera incendiada. Todo un fenómeno, el primero de los papas León, ¿no te parece? Pasamos a conocer ahora a León II, cuyo mandato fue breve, apenas duró un año, desde el 682 al 683 después de Cristo, pero a pesar de lo cual jugó un papel importante de confirmar las decisiones del Tercer Concilio de Constantinopla, que condenaron la herejía del monotelismo, idea que defendía que Cristo solo tenía una voluntad divina. Fue un papa muy culto, que tradujo numerosos documentos religiosos desde el griego al latín y también promovió mejoras en el canto litúrgico romano. Un siglo después llega León III, que inició su pontificado en el año 795 y este fue clave en la historia europea, debido, entre otras razones, a que León III es conocido, ha pasado a la historia como el papa que coronó al famoso rey franco Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la Navidad del año 800 en la Basílica de San Pedro de Roma. Este acto revitalizó la idea de un imperio cristiano en Occidente y fortaleció la alianza entre el papado y los poderes seculares, aunque, por otro lado, también enfrentó acusaciones y violencia por parte de la nobleza romana. Fue defendido, por otra parte, por Carlomagno, lo que consolidó su autoridad papal hasta el fin de su papado por su fallecimiento en el año 816. Avanzamos unas décadas más de este siglo IX para encontrarnos al siguiente sucesor de San Pedro de nombre León, en este caso el Papa León IV, el cual durante su gobierno desde los años 847 al 855 tuvo que enfrentarse a los desafíos militares de su tiempo, nada menos que en la defensa del cristianismo de los cada vez más numerosos y amenazantes ataques musulmanes. De tal forma que, como ya vimos en el capítulo de las invasiones romanas, fue León IV el que, después de un ataque sarraceno a Roma en el año 846, impulsó la reconstrucción de las antiguas murallas de la ciudad eterna y fomentó la creación de una nueva zona fortificada que es llamada o conocida ciudad o murallas leoninas, lo que hoy forma parte del Vaticano, del Estado del Vaticano. También convocó sínodos para reformar la disciplina eclesiástica y proteger la Iglesia de distintas amenazas. Llegamos hasta el siguiente papa, León V, del que apenas se tiene información, dado que su gobierno fue muy breve, tanto que apenas se sabe cuánto duró exactamente y a qué se debió esto, lo que ha hecho que se desarrollen todo tipo de teorías sobre este suceso. Lo que sí sabemos es que llegó a la cabeza de la Iglesia Católica en el año 903. Como vimos en el anterior capítulo, dedicado al cónclave romano, al cónclave de los papas, en estos siglos las luchas aristocráticas por imponer uno u otro candidato a la cabeza de la Iglesia Católica trajeron unos siglos de mucha tensión y agitación, además de rebeliones en el seno de la cúpula del Vaticano, lo que intervino decisivamente en que los papados de este periodo, fueran en muchos casos muy breves y problemáticos, como también fue el caso del siguiente papa León, León VI, cuyo pontificado apenas se extendió un año, desde el 928 al 929, es decir, un periodo muy breve de tiempo en el que a causa del cual tuvo un escaso impacto histórico. Por tanto, hay también muy poca información sobre su legado o decisiones.
pocos años después de este fue elegido el Papa León VII, que lo fue desde el año 936 al 939 y que fue elegido con el respaldo del emperador germánico Otón I, inmerso este rey en restaurar el imperio carolingio. Durante su pontificado, León VII promovió la reforma de la Iglesia y apoyó el movimiento monástico benedictino de Cluny, diferenciándose así de los benedictinos cistercienses y que buscaba una mayor pureza en la vida eclesiástica. Su elección reflejó la creciente influencia del Imperio Germánico en los asuntos papales, como ya te comenté en el anterior capítulo dedicado a la historia de los cónclaves de Roma. Con este ambiente papal y de injerencia germana, llegamos hasta León VIII, Papa de Roma desde los años 963 hasta el 965. Figura polémica que le hace ser recordado incluso como un antipapa por su conflicto con el papa legítimo Juan XIII. Este pontífice leonino fue instalado como tal directamente por el anteriormente mencionado y poderoso emperador del Sacro Imperio Germánico, Otón I, algo impensable a día de hoy, ¿verdad? Ya en el siglo XI vemos cómo estas injerencias políticas en el gobierno de los papas llegaron al comienzo de su fin de la mano precisamente del siguiente papa, León IX, que lo fue desde el año 1049 hasta el 1054. León IX ha pasado a la historia por ser uno de los papas reformistas más importantes. Su elección como pontífice precisamente se retrasó por su rechazo a que la Iglesia de Roma tuviera que someterse a la autoridad imperial germana, de tal forma que fue aclamado como papa por el clero y el pueblo de Roma. Luchó además con dureza durante sus años de papado contra la simonía, que se había venido produciendo en muchos casos en los últimos siglos, esto es, la compra de cargos eclesiásticos y el concubinato en algunas partes del clero. Sin comentarios. Además de esto, sentó las bases para la llamada Reforma Gregoriana, impulsada por el sucesivo papa, el Papa Gregorio VII, del que te hablé en el anterior capítulo, y que estableció la novedosa norma de que los papas debían ser elegidos exclusivamente por los cardenales y nadie más. El papado de León IX estuvo también marcado por tensiones con el Patriarcado de Constantinopla, lo que culminó con el cisma de Oriente, que se produjo ya después de su fallecimiento, de este pontífice, que fue canonizado años después por su espíritu de santidad y su importante y necesaria labor reformadora de la Iglesia de Roma. Pasarían 500 años hasta la elección de León X en 1513. León X fue un papa típico del Renacimiento, amante de las artes, el lujo y la pompa. Patrocinó a artistas como Rafael y celebró su pontificado con fastuosas fiestas. Sin embargo, su despreocupación por la reforma interna de la Iglesia y su supuesto financiamiento de la Basílica de San Pedro a través de la venta de indulgencias para su reforma provocaron una gran crisis interna de la Iglesia Católica que trajo a continuación, unos años después, bajo su mandato, la aparición del protestantismo contra la que él luchó pensando que terminaría en 1521, cuando excomulgó al líder de este movimiento, pero que al contrario inició formalmente la reforma protestante, amparada por la monarquía británica Tudor, por razones que nada tuvieron que ver con la religión y que tantos problemas y cambios históricos trajo al equilibrio de potencias de entonces y de los siglos posteriores, sobre todo entre España e Inglaterra. El año 1605 vio como un nuevo papa, León IX, fuera protagonista de uno de los papados más cortos de la historia, con tan solo 27 días, dada la elevada edad con la que fue elegido. 200 años después, ya en el siglo XIX, encontramos a dos papas más con el nombre de León. León XII entre los años 1823 y 1829 y León XIII, del que te hablaba brevemente al comienzo de este capítulo de 2001 historias. El Papa León XII o León XII
Fue un papa de carácter fuerte, decidido y con un claro tono conservador, que buscaba la reafirmación de la autoridad papal frente a unas sociedades europeas cada vez más liberales en sus formas de gobierno. Severo en la aplicación de las normas y vida eclesiástica, por otra parte, apoyó las misiones católicas en Asia y América y redujo y abarató la burocracia e impuestos dentro de la Iglesia católica, además de lograr financiación para mejoras públicas de Roma, lo que no ha sido suficiente para contrarrestar su mala fama, debido también a su lucha contra distintas sociedades bíblicas muy conocidas y en auge en esa época. Llegamos así hasta el importante Papa León XIII o León XIII, precursor en el nombre del recientemente nombrado Papa León XIV. León XIII, nacido como Vincenzo Gioacchino Pecchi en 1810, cerca de Roma, en el seno de una familia aristocrática rural, tenía una familia sencilla dentro de lo que cabe. Su padre era militar y su madre gran devota y perteneciente a la orden terciaria franciscana, en la cual él mismo ingresaría años después. El futuro León XIII estudió sus primeros años en el Colegio Romano y luego en la Academia Eclesiástica, en la que se prepararía para el servicio diplomático de la Santa Sede. Fue ordenado sacerdote en 1837 y rápidamente ascendió en la jerarquía eclesiástica gracias a su inteligencia, habilidades diplomáticas y reputación como administrador. Antes de ser elegido papa, en 1878, tras Pío IX, fue nuncio apostólico en Bélgica y arzobispo en Perugia, al norte de Italia, y allí fue donde comenzó su interés en cuestiones sociales, la educación y su apoyo a una iglesia comprometida con la realidad del mundo moderno, no solo dedicada a la teología más pura y encerrada dentro de los muros del Vaticano. De tal forma que fue años después conocido como el Papa de los Trabajadores, por su famosa encíclica Rerum Novarum, de 1891, de la que tanto estamos oyendo hablar estos días. Y es que este documento fue el fundamento de la doctrina social de la Iglesia, en la que se defendían los derechos de los obreros frente a las injusticias y abusos del capitalismo que domina muchas de nuestras sociedades, pero también criticando el incipiente socialismo que nacía en estos tiempos y que estaba empezando a calar enormemente en sociedades como la Rusia imperial, que trajo las consecuencias que todos conocemos con la revolución bolchevique en 1917 y años después con múltiples dictaduras inspiradas en este sistema. Por otra parte, León XIII promovió el neotomismo, es decir, la recuperación del pensamiento de Santo Tomás de Aquino como filosofía oficial de la Iglesia. Esto se concretó en su encíclica Aeterni Patris de 1879, en la que declaró al pensamiento del Santo Dominico como fundamento del pensamiento católico frente a las filosofías modernas, materialistas y racionalistas. Además, a lo largo de su largo pontificado de 25 años, hasta 1903, trató de abrir la Iglesia al diálogo con el pensamiento moderno, dentro de los límites doctrinales, lo que contribuyó a modernizar la imagen del papado sin perder la tradición. Precisamente, León XIII fue moderno en algo nunca hecho hasta entonces, y es que en el año 1896 fue grabado por una de las primeras cámaras de vídeo de la historia, una película que se conserva y reproduce hoy en día si busca su nombre en el buscador de cualquier red social o de YouTube, teniendo el récord de ser la persona nacida más antigua en ser filmada en la historia. Un papa en las pantallas. ¡Oh, madre mía, qué sorpresa! La breve película merece que la veas o busques alguna vez y verás cómo este importante papa camina lentamente hasta una silla y saluda poco después con su mano derecha a la cámara, un adelantado a su tiempo. Llegamos así hasta el reciente Papa León XIV, o León XIV, del que poco más te puedo contar que no se sepa ahora con los múltiples análisis y concienzudas biografías que seguro has oído o leído. Pero lo que sí voy a tratar para finalizar este capítulo de 2001 historias es un detalle no menor de este nuevo pontífice, y que él mismo quiso dejar claro desde el saludo inicial como papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro a todo el mundo el pasado 8 de mayo, y es que se declaró hijo de San Agustín. Vamos a conocer algo más de este gran santo y doctor de la Iglesia y uno de los pilares y padres en los que se ha fundamentado la Iglesia católica para desarrollarse.
Y es que San Agustín, nacido en la antigua ciudad romana norteafricana de Tagaste en el año 354 después de Cristo, es una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo y uno de los grandes pensadores de la filosofía occidental. Agustín, después de una vida de búsqueda de la auténtica verdad, alejado de la fe cristiana que profesaba su madre, Santa Mónica, se convirtió de forma radical y absoluta cuando contaba ya 31 años, llegando posteriormente a ser obispo, teólogo, filósofo y santo católico, de tal forma que su vida y sus obras han tenido un impacto duradero en la doctrina cristiana, especialmente en temas como la gracia, el pecado, la libertad, el alma y la historia. Pero vamos a adentrarnos algo más en su biografía. Agustín, como te decía, vino al mundo a mediados del siglo IV después de Cristo en el seno de una familia de madre cristiana y padre pagano, que se convertiría años después también a la fe en Jesús de Nazaret a una edad ya muy avanzada. Conviene destacar aquí el papel primordial que jugó la madre de Agustín, Mónica, ya que fue absolutamente fundamental en su vida tanto espiritual, emocional como moralmente. Fue una mujer de fe profunda, paciencia incansable y amor constante hacia su hijo, cuya influencia marcó profundamente su destino. Él mismo, en su famosa obra Confesiones, le dedica páginas cargadas de merecido afecto y gratitud. Aunque su esposo, Patricio Romano, era pagano y de carácter bastante difícil, Mónica lo respetaba y logró criar a Agustín con valores cristianos desde niño. Aunque no lo bautizó de inmediato, lo inscribió como catecúmeno, es decir, que lo prepararía ella misma para el bautismo. De tal forma que desde muy pequeño Mónica le enseñó a Agustín a rezar, a tener conciencia del bien y del mal y a creer en Dios. Sembró en él una semilla de fe que, aunque pareció apagarse durante sus años rebeldes de juventud, nunca se extinguió del todo. El joven Agustín destacaba en las letras, a pesar de no ser un estudiante precisamente modelo, ya que él mismo reconoció años después que era obligado a menudo a estudiar contra su voluntad, a pesar de lo cual finalmente estudió retórica en Cartago, en la que destacó por su gran elocuencia y capacidad para la misma, mientras vivió una juventud inquieta marcada por el deseo de placer y éxito, además de una constante búsqueda de la realidad misma de todo, o de lo que él definió después como verdad. Durante este tiempo conoció y se unió a diversas sectas espirituales, en las cuales intentaba hallar esta verdad que no llegaba al fondo de su ser. También en este periodo tuvo una relación estable con una mujer con la que tuvo un hijo llamado Adeodato. Era también amante de teatro, donde buscaba ser halagado y buscaba el calor de la fama. A pesar de todo, Agustín nunca dejó sus estudios de filosofía, que lo llevaron finalmente a adoptar el maniqueísmo, una secta dualista que reducía todo lo conocido a un conflicto entre luz y oscuridad. Esta última decisión de su hijo disgustó enormemente a su madre Mónica, ya que lo consideraba un error grave, y durante muchos años lloró y lloró por su conversión. Incluso llegó a pedir a obispos y sacerdotes que hablasen con él, pero muchos la desanimaron, diciéndole que su hijo era demasiado orgulloso para escuchar. Uno de ellos, sin embargo, le dijo una frase profética: «No puede perderse el hijo de tantas lágrimas». Así se definiría él mismo en su obra anteriormente mencionada, Confesiones, donde también criticó con dureza aquellos años de juventud. Así estuvo varios años cuando finalmente, decepcionado, abandonaría esta última secta, considerándola una doctrina demasiado simple en la que se apoyaba la pasividad del bien ante el mal. De tal forma que pasó por la consiguiente etapa de escepticismo espiritual, influenciado por el neoplatonismo y el gran escritor romano Cicerón. ¿Lo recuerdas? La historia es la maestra de la vida. Esta es una de sus frases más célebres. Finalmente, en Milán, rompió definitivamente con el maniqueísmo, al quedar profundamente impresionado por la inteligencia, el carisma y sobre todo el gran corazón del obispo San Ambrosio, del que hace pocos días celebramos su fiesta. Este santo le acercó la lectura de algunos textos filosóficos de Plotino, además de las cartas de San Pablo y el resto de la Biblia. Estamos en el año 386, año en el que Agustín se convirtió finalmente al cristianismo después de una intensa lucha interior que describe bellamente en sus Confesiones.
Fue bautizado por el propio San Ambrosio al año siguiente, en el 387, y regresaría poco después a su África natal, donde fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado obispo de Hipona, en la actual Argelia, cargo que ocuparía más de 30 años desarrollando todo su pensamiento y teología y luchando además contra las diversas sectas o desviaciones del mensaje cristiano con gran éxito. A fin de cuentas, como dice el clásico español, Agustín fue cocinero antes que fraile. Volviendo a su madre, Santa Mónica, decir que ésta, durante el tiempo en que Agustín estaba sumido en el escepticismo total, tras abandonar el maniqueísmo, comprendió que su hijo estaba en una gran lucha interior y decidió permanecer a su lado, apoyándolo y respetando sus ritmos espirituales profundos, siendo testigo de primera mano del momento en el que finalmente Agustín decidió dejar atrás definitivamente su vida antigua y entregarse a Dios, estando presente en su bautismo en Milán de la mano de San Ambrosio. La importancia de saber acompañar y apoyar a los hijos en todas sus etapas, aunque muchas veces no las comprendamos del todo. Poco después del bautismo de Agustín, madre e hijo compartieron un momento profundamente espiritual en Ostia, a muy pocos kilómetros de la capital del Imperio de Roma, mientras esperaban un barco para regresar a África. En su famosa obra, de la que te he hablado en varias ocasiones en este capítulo, Confesiones, él mismo describe esta escena como una experiencia mística compartida, en la que ambos tocaron juntos la sabiduría eterna. Agustín fallecería años después, durante el asedio de los vándalos a Hipona, el 28 de agosto del año 430 después de Cristo, para ser canonizado muy poco tiempo después, ya que fue venerado como santo inmediatamente tras su muerte por el pueblo que le conoció. Comentar por último que San Agustín ha sido uno de los autores, y sigue siendo uno de los autores y teólogos católicos más prolíficos y que nos dejó numerosas obras, además de la mencionada Confesiones, la también muy conocida La ciudad de Dios y sobre la Trinidad, además de sobre el libre albedrío, que han sido objeto de estudio y concienzudos análisis de los más grandes teólogos y papas, como fue el caso de Benedicto XVI, el cual realizó su tesis doctoral una vez acabada la carrera de teología sobre precisamente San Agustín, y el propio Papa actual, León XIV, perteneciente a su orden monástica, ha elegido muy acertadamente, bajo mi punto de vista, un bello lema de su pontificado, precisamente, de este que fue su mentor espiritual y que tiene un gran calado espiritual. In illo uno unum, en él todo uno, y gracias al cual nos ha dado el pie para hablar de uno de mis santos favoritos y más inspiradores de todos los tiempos. De esta forma tan elevada y espiritual cierro el capítulo de hoy, que espero sirva para conocer algo más y mejor la historia de la Iglesia Católica y por tanto de nuestra propia identidad, no solo para los católicos, ya que, como bien le oí muchas veces decir a mi padre, el saber no ocupa lugar. Recuerda suscribirte a nuestro podcast y compartir este u otro capítulo que te guste con los tuyos, además de dejar algún comentario o darle al me gusta, con el fin de que 2001 historias llegue cada día a más personas. Un saludo.